Bienvenidos a las frecuencias que buscan expandir las maneras de valorar y dar sentido a la vida. ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me haces sentir tanto dolor si ni siquiera sé dónde te encuentras? ¿Por qué no puedo verte? No entiendo tu tamaño ni escucho tus latidos. ¿Cuál será el origen que mantiene este vínculo extraño que nos une? Porque al mismo tiempo me ofreces tus bienes. Qué contradictorio amor nos ata, que si poco te percibo no interesa lo que hagas, pero en cuanto te siento extraño, solo quiero aniquilarte. En los primeros semestres de la Facultad de Ciencias Biológicas del CUCBA se ofrece el curso de Comunicación de las Ciencias Biológicas. Lo que se busca es que los alumnos hagan una investigación sobre un tema que les interese para hacerlo llegar a través de un medio de comunicación que ellos mismos eligen. Biofrecuencias y Fabiola nos organizamos para ser el medio que le permita a ella, como proyecto final, difundir lo que durante todo el semestre estuvo trabajando. Hola, bienvenidos a Biofrecuencias. El día de hoy continuamos con las charlas de la clase de Comunicación de las Ciencias Biológicas que imparte Ricardo. Y nos encontramos con Fabiola Montserrat de la Rosa García con el tema de antibióticos. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Como siempre, yo Josué Espinosa. Y Ricardo Ramírez. Fabiola, pues la pregunta con la que siempre nos gusta iniciar es la relacionada con el tema. ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico, si nos vamos a la etimología, para ser exactos, es una sustancia que mata la vida, ¿no? Por así decirlo, de forma simple. En términos médicos, estamos hablando de medicamentos, pero quiero hacer una distinción, porque yo escogí este tema, y se me hace importante recalcar por qué lo escogí. Creo que el tema en sí, mi título es antibióticos, pero el título largo es el mito de la cura y el peligro de nuestras decisiones, porque yo quiero hablar precisamente de la dimensión social de los antibióticos. La afirmación de que una persona no los toma como debe tomarlos, sino cuáles son las razones por las que una persona no toma sus antibióticos como se debería, vaya, ¿no? En términos biológicos. Yo considero que el mal uso de antibióticos es una consecuencia directa de una comunicación científica deficiente, aunque no creo que sea la única razón, es un problema muy grande y multifactorial, pero creo que la comunicación científica mal hecha es un motor para tomar pues decisiones malas, sobre todo en cuestión de nuestra salud. Creo que cuando estos temas se abordan se hacen de manera muy técnica y muy paternalista, ¿no? Entonces eso aleja a la gente, hace que sus decisiones cotidianas relacionadas con su salud pues sean mal tomadas y esto lleva al uso incorrecto de antibióticos y eventualmente a las consecuencias de las que voy a hablar. Muy bien, pues muchas gracias. De entrada, mucho debate. Uh-huh. Entonces, si mata la vida, pues no deberíamos de estar necesariamente a favor de los antibióticos. Ahorita tú me dices qué piensas de eso. Yo lo que pienso es que si está en contra de la vida, pues nosotros se supone que estamos no en pro de la vida, tampoco somos así, pero sí comprendemos que lo que estudiamos es la vida, pero me gustaría que enfatizaras en eso. Uh-huh. Cuando hablas del mito de la cura, a mí me encanta porque entonces yo te voy a debatir sobre el mito de la enfermedad. Fabiola, ¿qué pasa con eso de que mata la vida? Siento que es importante dar un contexto histórico, ¿no? Para entender por qué es relevante, ¿no? Y por qué la creación de algo que mata la vida, que suena muy contraintuitivo, ¿no? Porque es bueno en cuestiones evolutivas para nuestra especie, sobre todo. Yo considero que enfermarse pues, es una de esas pocas experiencias realmente universales, ¿no? O sea, es algo que todos los humanos hemos compartido, no solo los humanos, todas las especies. Entonces, una de esas pocas experiencias realmente que podemos decir que son universales. Y es interesante analizar cómo antes de la mitad del siglo XX, enfermarse o la narrativa de enfermarse estaba muy marcado por la incertidumbre, ¿no? O sea, a menudo también por la fatalidad. Sobre todo cosas muy pequeñas, ¿no? Una herida, un rasguño, una infección a la garganta, todas estas cosas que a la fecha nos representan pues un inconveniente. Antes de la creación de los antibióticos ponían en peligro la preservación de la vida, específicamente la vida
la vida humana, ¿no? Por esto y en este sentido yo considero que los antibióticos son, probablemente sin miedo a exagerar, una de las mayores creaciones de la historia de la humanidad. A raíz del descubrimiento de la penicilina con Alexander Fleming en 1928 y después a su eventual comercialización en la década de los 40, yo creo que no fue solo un avance técnico, sino cambió la psicología colectiva, o sea, cambió la forma en la que nos relacionamos con la muerte, cambió la forma en la que hacemos medicina. También creo que es importante decir que esto es una forma como muy occidental de verlo, porque encontré muchas fuentes que aseguran, y hay registro de este tipo de tratamientos de infecciones en Egipto, Grecia, China. Todo esto era muy intuitivo, ¿no? Era todo muy, ¿cómo se le dice? Empírico. Todo era muy empírico. Leí que aplicaban moho, por ejemplo, de pan en las heridas, pero era una cuestión de prueba y error y registrar, ¿no? Hay registros, esto es verídico. Antes se utilizaban los antibióticos, aunque era de forma muchísimo más empírica. Pero precisamente pues este cambio en la psicología colectiva sucede porque la muerte ya no viene de inconvenientes menores, ¿no? De hecho, está de nuevo demostrado que las causas de muerte actuales ya no son por enfermedades de bacterias. Ya son otras, que de eso también voy a hablar eventualmente, ¿no? De cómo cambió, cómo nos relacionamos con las enfermedades. Ahora vivimos más para que nuestras enfermedades sean crónicas y largas, y es todo un tema. No, está bonito, porque así tema. como lo estás planteando, vale mucho la pena discutirlo. Todo este contexto histórico, ¿no? También, de nuevo, creo, regresando, que es una experiencia universal para mí, creo que es todo el mundo ha experimentado el ciclo de una infección, ¿no? De que te sientes mal, que te debilita, que vas al médico y esa magia que ocurre cuando el médico te da la medicina y pasa poco tiempo, pasan unas horas y ya, te sientes bien, ¿no? Y creo que esta respuesta rápida ha generado como una intuición muy peligrosa, porque se cree que la ausencia de síntomas pues es la ausencia de los patógenos. Pero también creo que socialmente hemos construido una relación en el medicamento basada en el utilitarismo. O sea, lo usamos como para repararnos y para volver a la cadena de productividad lo antes posible. Es decir, no me puedo enfermar. Yo escuchaba a mis compañeros de trabajo decirme, es que no me puedo enfermar, tengo que aliviarme porque si dejo de trabajar no puedo vivir, literal. Y ahí viene siempre todo regresa a la vida, todo regresa a poder vivir, a poder sobrevivir. Entonces, esta urgencia de retomar el ritmo de vida siento que nos ha cegado ante pues, la complejidad biológica de lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo, no solo cuando tomamos antibióticos, sino en general, ¿no? O sea, es una parte que la ignoramos mucho, y ignoramos que el alivio solo es como la superficie de esa batalla chiquita, microscópica, que no alcanzamos a ver. Por eso creo que los antibióticos cambiaron profundamente la historia humana. O sea, de verdad, para mí es uno de los... No le quiero poner un juicio moral, no quiero decir que fue bueno o malo, simplemente lo cambió por completo, porque además de funcionar bien, comenzaron a utilizarse de forma masiva en todos lados, ¿no? Hospitales, hogares, agricultura, producción animal, que también es una parte que no se habla mucho. ¿No sabías que se medicaban también a las vacas, a las gallinas, a los caballos? Tenía una idea, pero nunca creí que tuviera una consecuencia biológica. Obviamente va a tener una consecuencia biológica. Claro. Pero nunca la dimensioné, ¿no? Era de nuevo esta forma de ver las cosas muy utilitaristas. Yo decía, bueno, sirve para que los animales no se enfermen, entonces es bueno. Está bien que lo utilicen. Ajá. Era como muy lineal, de nuevo, muy así de que, ok, sirve para que no mueran los animales no los comemos, entonces está bien. Entonces nunca me pasó por la cabeza que obviamente iba a haber pues consecuencias grandes y graves, pero creo que esta exposición constante aceleró uno de los procesos evolutivos más rápidos que conocemos, que es la resistencia bacteriana, que es un proceso natural y normal. Al final de cuentas, todas las especies quieren vivir. Claro, también los virus y Ajá. las bacterias. Ajá. En realidad lo que estamos buscando con los antibióticos es truncar su proceso de vida de ellas y preservar la nuestra. Exactamente. Bueno, pero además estamos truncando una parte de nuestro proceso de autorrecuperación, autopoiesis. Evitamos como sentir todos los matices que puede llegar a tener nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué de nuestra vida está matando los antibióticos? ¿Qué nos estamos perdiendo? Que digo, no estoy en contra, pues a final de cuentas es a favor de evitar cosas que no queremos sentir, pero eso también tiene esta implicación, ¿no? En que pues no estamos sintiendo algo. Estamos acelerando un proceso que no regresa a la dicotomía de lo natural bueno, lo artificial malo. O sea, yo creo que abordar el tema de los antibióticos desde un punto de vista moral, porque ese es precisamente como lo que a mí me choca, ¿no? Que se vea como una falla moral el hecho de no tomar tus antibióticos como deberías. Pues como todos los problemas, y específicamente biológicos, son multifactoriales. O sea, de plano
es una cosa que hay que abordar desde un montón de perspectivas para entenderlas pues a profundidad. Con este tema de no quiero sentir, no me quiero sentir mal, no quiero sentir náuseas, no quiero sentir dolor de cabeza, cuando en realidad son signos del organismo de que nos está diciendo, oye, ve descansa, ve y come, ve recuéstate y haz una serie de cosas que normalmente, entre comillas, no deberías de estar haciendo, pero es porque justo lo que se busca es tu autorregeneración. Tu cuerpo te está diciendo, vete por favor, descansa, no pienses, no hagas, no digas, porque en este momento lo que quiero es combatir o estar buscando las maneras de contrarrestar el ciclo de vida del virus o de la bacteria que yo traigo dentro de mi organismo. Y sin embargo es no quiero ni saber de ti, no me quiero sentir mal, no quiero. Y justo por esto que mencionaba, quiero incorporarme de inmediato, ya no digamos solo a la cadena de producción laboral, quiero regresar a mis clases, quiero regresar a jugar fútbol, quiero regresar a cotorrear, quiero regresar al cine, quiero regresar, a ver. Y si tu organismo te está diciendo que por 8 días no necesitas estar en ese lugar porque tienes que está respondiendo a estos ciclos de vida de otros organismos con los cuales nosotros estamos expuestos como organismos abiertos también, como vida. Además nos está privando de conocernos, de saber cómo y por dónde deberíamos de estarnos conduciendo para seguir viviendo. A mí eso también se me hace como muy bonito. Creo que una parte de este poco conocimiento es que en general la gente no tiene como una idea de la diferencia entre virus y bacteria, ¿no? O sea, esencialmente una bacteria es vida biológica. Un virus necesita a fuerza una célula huésped para subsistir. Entonces, yo creo que las bacterias, precisamente por no poder verlas, por ser microscópicas, mucha gente no tiene la percepción de que son vida, ¿no? Son vida, no entienden esa distinción, porque también tenemos a creer que vida es igual a animales, células eucariotas, plantas, pero a veces la gente ni las plantas, ¿no? O sea, es más bien vida lo que tenga ojos, casi. Bueno, yo he notado eso, ¿no? Si tiene ojos y hace expresiones, es vida. Como que es también, habla de la forma en la que entendemos la vida, ¿no? O sea, habla de la forma en la que le damos más valor a cierto tipo de vida. No porque los virus sean vida, sino es una forma, un mecanismo diferente de existir. Precisamente por no saber esa diferencia esencial, creo que es donde empieza un poco el mito, donde empieza un poco pues la mala forma de tomarse los medicamentos, que igual no culpo a la población en general, o sea, los medios de divulgación científica, conozco varios, pero creo que abordan el tema de una forma muy paternalista, ¿no? O sea, de que te estás tomando mal y es tu culpa. Creo que este tema precisamente remarca nuestra fragilidad biológica, ¿no? Y nos recuerda o nos pone de frente a lo frágil que es nuestra vida y lo antropocentrista que es como nuestra forma de ver la medicina, la biología, y está bien contradictorio porque el estereotipo es biólogo, se preocupa por todo tipo de vida, ¿no? Siento que no entendemos muy bien nuestro lugar, pero no desde una forma peyorativa. No entiendes muy bien tu lugar en todo este proceso de vida. A lo mejor no somos tan importantes. No somos nada importantes. O sea, y no le veo problema con no ser importantes. Exacto. Y además este temor como aproximarte a la muerte. No, amigo, tú te estás muriendo mañana, tarde y noche todo el tiempo. Sí. Estés o no enfermo. Sí, la muerte, irónicamente, es algo que en biología casi nunca se aborda y es un proceso esencial de la vida. O sea, sí hay vida y muerte, y eso es una ley universal. Entonces, es curioso cómo nuestra relación con la muerte moldea nuestra forma de hacer ciencia, literalmente. Y lo peor del caso es que no lo queremos asumir o aceptar, como bien mencionas. De nuevo, yo sí estoy muy en contra de como la visión tan positivista que tienen muchas personas de la ciencia en general. Creo específicamente que la dimensión social está súper abandonada. De verdad, yo creo que si yo hubiera estudiado otra cosa aparte de biología, mi sueño siempre fue estudiar sociología, me gustan mucho las ciencias sociales y siento que hay una intersección muy natural. El ser humano antes de ser persona es identidad biológica, es Homo sapiens, no sé, obviamente viéndolo de forma lineal, pero... Y también somos un ente social. Somos un ente social, entonces hay algo muy natural en la biología y la sociología, ¿no? Esa intersección, ¿no? Entre las ciencias sociales y la biología. Y creo que el hecho de ignorarlo es lo que lleva a esto precisamente, ¿no? Esta consecuencia de la forma en la que comunicamos las ciencias biológicas, que empieza por ahí, ¿no? Porque en general la población no sabe la diferencia biológica entre un virus y una bacteria. Debemos comprender primero los principios biológicos de lo que nos enferma, a nivel general, ¿no? No solo los doctores, no solo los biólogos. La población en general debe de saber qué es lo que está metiéndole a su cuerpo. Así es. No de forma técnica, pueden tener una idea, no es necesario que se sepan
los nombres científicos. Nuestra chamba es comunicarlo, nuestra chamba es hacerlo accesible, generalizarlo. Y digo nuestra chamba como futuros biólogos. Pero en eso andas. En eso ando. En la formación de eso, está muy bien. Y fíjate que eso que decías de como el seguimiento, el uso o el consumo de los antibióticos, tiene que ver a final de cuentas con un protocolo. Eso de que te digan 5 días cada 8 horas durante no sé qué, o 9 días cada 3 horas, porque si no, no sé qué. Sigue siendo un protocolo establecido por nosotros y la verdad es que tampoco sabemos porque depende del organismo y de la cantidad de invasores o de la población o de la cepa que se tiene adentro, pues va a ser lo que necesites o no necesites. A final de cuentas el resto o se reincorpora para otra parte de tu organismo o se desecha. Tú no puedes estar expuesto tanto tiempo a cierto tipo de antibióticos porque en realidad no sabes hacia dónde se puede estar yendo o hacia dónde se está acumulando, porque como nosotros estamos llenos de bacterias por todos lados y de virus por todos lados, entonces también puede disminuir esas otras cantidades que tenemos por ahí que son benéficas para nuestro organismo. Entonces tampoco podemos darle tanta cantidad por mucho tiempo o por tiempo prolongado, porque eso podría afectar negativamente, a final de cuentas, nuestro organismo. Y entonces aquello que creíamos que nos está curando, nos termina por desestabilizar nuestro ciclo biológico. Sí, de hecho, esa es una de las consecuencias no muy habladas de los antibióticos, que es el cómo te afectan en la microbiota intestinal, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo veo mucho con experiencia, sobre todo con adultos mayores, que son las personas como más susceptibles a hacer conjeturas y sacar sus propias conclusiones, que no está mal, pero estaría interesante que específicamente las ciencias y adultos mayores no la he visto divulgada. O sea, siempre hay un enfoque hacia los jóvenes. Y a niños, ¿no? A niños, que está bien, los niños sí deberían de inculcarse, o sea, sí son el futuro del país, genuinamente lo creo. Pero otra vez es como este rollo de lo que entendemos por vida y por muerte. Es decir, apostemos a la salud de los niños y de los jóvenes. Porque son el futuro. Porque son el futuro. Y a los viejitos, pues ya que se mueran, no importa, ¿verdad? Sí. Entonces no le hace que ellos no comprendan y no conozcan o no haya una medicina específica para atender a las necesidades de las personas más grandes. Sí, porque también creo que es una experiencia común, ¿no? Y sobre todo como estudiantes de biología, que tu abuelita te dice algo medio raro biológicamente y dices, no, güey, eso no es posible. Pero obviamente no te vas a poner debe de haber una forma apropiada de comunicarse científicamente con los adultos mayores. O sea, creo que mucha información, incluso los medios en los que se difunde, ¿no? Siempre es TikTok, YouTube, ese tipo de medios más juveniles. Yo he escuchado mucho que un efecto secundario entre ellos, porque de nuevo lo he vivido, me lo han dicho, es que les duele el estómago después de tomar sus antibióticos. Y eso implica volver a ir al doctor, y eso implica a veces más pastillas, y es como un ciclo, ¿no? Un ciclo en el que la persona solamente está siguiendo instrucciones, porque nadie se ha dado el tiempo de sentarse y explicarle qué está pasando biológicamente. También creo que tiene que ver mucho con el sistema, como siempre, ¿no? El sistema de producción capitalista. O sea, vivimos en un país pues que la mayoría de la gente utiliza el seguro social, y el seguro social se sabe que les piden cierta cantidad de pacientes, que tengan cierto tiempo con los pacientes. Entonces, todo esto hace que las consultas sean ineficientes, que la gente sienta que su salud no es tomada en serio. Son muchas consecuencias que tendemos a culpar a los viejitos, ¿no? O sea, decir, es que mi abuelita es terca. Dos cosas pueden ser ciertas a la vez, sí, las personas más grandes son tercas. También nunca las he explicado bien qué onda. O sea, son, de nuevo, como siempre, muchas formas de abordar un solo tema, y específicamente el tema de los antibióticos con los adultos mayores vi que fue algo muy, muy recurrente, porque es un problema tan grande, ¿no? El futuro de la resistencia a los antibióticos, que encontré varias como asociaciones que ya se dedican de plano al estudio de la resistencia, pero hay una muy interesante que lo aborda desde un punto de vista antropológico. Y es un grupo de personas que son historiadores, médicos, biólogos, y lo abordan y hacen trabajo de campo. Eso se me hizo muy interesante porque hacen entrevistas, están con la gente, ¿no? Preguntan, se dan cuenta, y su misión es precisamente enseñarle al mundo que este es un problema que se debe abordar sí o sí desde la perspectiva social. Abordarlo desde la perspectiva biológica solamente es un error muy grande, ¿no? Y me gustó mucho su trabajo. Son la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, que es una institución muy reconocida que en el mundo de la salud pública, enfermedades infecciosas. Ellos dicen, en un estudio que hicieron,
que la automedicación pues no ocurre únicamente por desinformación o por responsabilidad individual, ¿no? Este estudio muestra que muchas personas pues recurren a antibióticos como una parte de cuidado personal, a partir sobre todo de experiencias previas, eso es muy importante, ¿no? O sea, ellos se dan cuenta, se sienten mal, se toman el medicamento y de nuevo es como un conocimiento muy empírico, bueno, me hizo sentir bien, cuando me vuelvo a sentir mal, me tomo esto, me voy a volver a sentir bien. Y tienen razón, o sea, es cierto. También hablan mucho de las limitaciones económicas, ¿no? Es que eso, como sabemos, afecta a todo. Las limitaciones económicas afectan a todo, o sea, no hay forma. Y más en el tema de la salud. Sí, no, o sea, y qué feo que lo ignoremos tan tajantemente, que sí es una parte que sí afecta de forma muy profunda, ¿no? Si el sistema no lo permite, no hay forma de que la gente esté sana. También las dificultades al acceso del sistema de salud. Resulta que muchas familias aprenden a reconocer estos síntomas que son recurrentes, ¿no? Tos, fiebre, que les duele la garganta, y reutilizan los tratamientos que ya les fueron prescritos por los médicos. Y todas estas razones, ¿no? Que no pueden acceder al médico, que es difícil, incluso difícil físicamente, ¿no? O sea, difícil acceder físicamente a un doctor, están lejos, están en lugares de difícil acceso, o sea, no solo hablamos de las limitaciones económicas, sino físicas, o sea, todo está involucrado en... Además que cuando estás enfermo, pues es cuando menos posibilidades no tienes de moverte, claro. Quieres estar todo o sea, sí, es verdad, ¿no? Te limita mucho físicamente. También vieron en el estudio que los pacientes suelen no seguir las recetas médicas de manera pasiva, ¿no? O sea, las interpretan ellos con sus conocimientos, las modifican y las ajustan. Claro. Según sus experiencias, sus recursos económicos, y la confianza, eso también, la confianza que tienen en el sistema de salud. Eso está bien interesante. Es como si, sí, o sea, la idea que ya tienen moldea cómo se toman las medicinas, y es algo que no se toma en cuenta. Existe una desconexión biológica con las personas, ¿no? En general, en la población. Creo que es importante el comenzar a ver a la vida, a la biología, a mirar y observar, ¿no? Darnos cuenta de los procesos para justo evitar este tipo de problemáticas que ocurren. ¿Por qué elegiste este tema? Pues uno, muy simple, me gustan las cosas pequeñas, me gustan las cosas micro, porque son precisamente el hecho de no verlas, las hace que tengamos ese misterio alrededor de ellas, ¿no? Pues no se ven, casi mantienen el equilibrio del ecosistema, las bacterias, y no las vemos, ¿no? Entonces, me gustan las cosas micro, por eso escogí una parte, y otra porque, de nuevo, siento que el mal uso de los antibióticos es una consecuencia de no abordar la esfera social en la biología, ¿no? De verlo de una forma totalmente positivista y un poco de sentir que los biólogos o la gente que hace ciencia, ¿no? La gente que estudia la ciencia tiene como un lugar superior y moralmente superior en la sociedad, ¿no? O sea, es como, creo que tenemos una responsabilidad, pero no creo que tengamos un lugar moralmente superior, o sea, no es lo mismo, o sea, pero sí tiende a ser esa figura del médico, el biólogo. El médico. Ajá. El médico. Bueno, sí. Porque el biólogo yo creo que en la ecuación sale sobrando, ¿eh? La gente no se entera, por lo regular creo yo, de que en realidad los biólogos son los que generan los propuestos experimentales para luego dársela a los médicos para que los médicos sean los que curan. Es verdad. Es decir, el médico es el sacerdote de bata blanca, Uh-huh. pero quien está detrás de los médicos somos los biólogos y la gente no se entera. Uh-huh. Por eso a veces cuando nosotros llegamos o les decimos, ¿no? En casa o donde quiera, pues haz esto, no te preocupes, haz lo otro. A mí me lo han dicho en mi casa, me dicen, ahí viene el biologuito. Sí. Y es como, pues es que no tienen ni idea de cuál es mi chamba. Justo ayer platicando con mi hermana, estábamos hablando de los perros y me dice, ay, sí, los perros, eso es lo tuyo, ¿no? Los animalitos. Y yo, sigue creyéndolo. O sabe, la biología marina, o sea, la gente escucha, bueno, a mí me pasa muchas veces que digo, estudio biología y me dicen biología marina, o sea, ellos lo completan. Y yo digo, o sea, es una rama, Claro. pero no, y de verdad no tienen idea del papel de nuevo, no estoy diciendo que sea un papel importantísimo, pero hay que entender qué papel es precisamente para saber cómo es. Ok, los médicos son las personas que tienen, y de forma muy irónica, de nuevo, no estoy hablando por todos los médicos, pero sabemos que todos estos sistemas a lo mejor los obligan a tener ese trato tan tajante, ¿no? Como de, órale, el que sigue, vámonos, y ver a sus pacientes, pues, no como seres humanos, no sé. Creo que ahí el problema de la automatización, ¿no? Que sea todo más rápido y menos centrado en cada persona. Es como, todos en el mismo saco y dales lo mismo a todos y haz lo mismo con todos y a ver qué sale con todos, ¿no? Uh-huh.
Y a final de cuentas es lo que te vende también la medicina particular. Ujú. O sea, quieres que yo te atienda con más tiempo y que sea más preciso en tu medicación, entonces necesito 1 hora, 1 hora y media, pero te voy a cobrar mucho más que si vas y te haces 3 horas fila en el Seguro Social y Ujú. te atienden en 5 minutos y te despachan, porque te van a tratar como uno más. Ujú. Entonces, ahí está también como un gran negocio dentro del tema de los antibióticos. Y eso que mencionabas también hace rato, que se suma al gran negocio. Mientras más tiempo permanezcan las personas enfermas, más dinero les voy a sacar. Entonces yo no quiero que se curen. En realidad no me importa que se curen. Yo quiero que estén enfermos, porque si están enfermos van a depender de mí y yo los voy a seguir medicando y les voy a seguir sacando su dinero por cita, y mientras se curen, pues ya no los vuelvo a tener. Entonces, a mí no me importa que te cures. Yo quiero que estés enfermo. Ujú. Entonces el mismo sistema de salud tiene que generar sus propios mecanismos para mantener a la gente enferma. Sí, y ahí es cuando yo creo que se evidencia así muy fuerte cómo la ciencia no existe como en este vacío, ¿no? Porque mucha gente tiende a creer que hacer ciencia en general es la herramienta como más, ¿cómo le dicen? Como la herramienta más racional, como la herramienta más, como la forma más correcta de ver el mundo, ¿no? Lo ven como una forma buena, moral, le ponen un valor moral, ¿no? O sea, es lo moralmente correcto, es lo que es, ¿no? Lo que se ve. Y ahí nos damos cuenta que no, o sea, que hacer ciencia, porque encontré también que obviamente no les conviene financiar la creación de más antibióticos, ¿no? O sea, no les conviene financiar otro tipo de ciencia. Lo que conviene es, ya vivimos lo suficiente como para que la gente se enferme, ¿no? Tenga enfermedades crónicas de toda la vida. Los controlamos. ¿No? Entonces ahora se controla, exactamente. La medicina preventiva es una rama muy bonita de la medicina. Me parece que no tiene como mucha difusión y ahí nos damos cuenta que obviamente todo esto de hacer ciencia responde a los intereses pues económicos de cosas más grandes que nosotros a veces ni queremos abordar, porque es incómodo, la verdad es incómodo, sobre todo como persona que estudia ciencia es incómodo darte cuenta que todos los mitos que tenías, ¿no? De que la ciencia es lo más correcto, no tiene nada que ver, o sea, no, y ni siquiera te lo enseñan en la carrera, es algo que te das cuenta por ti solo. O sea. Además, es más cómodo separarlo, ¿no? Ajá, es más Fragmentar. cómodo hacer la dicotomía de bueno o malo. Ciencia, superstición. Siempre es como estas dos cosas y una es buena y una es mala, ¿no? Como si no fuera tan bien supersticiosa la ciencia. Ese mito se cayó, ¿no? Cuando empecé a estudiar biología y me di cuenta que muchas cosas eran por superstición. Me da mucha risa también estudiar historia de la ciencia y darme cuenta que muchas cosas fueron un señor random y ver qué pasaba. Literal es eso, ¿no? O sea, uno cree que hay como todo esto detrás así muy místico, algo que nada más entiende la gente que estudia ciencia y en realidad no es así. Muchas cosas son, deja probarlo, a ver qué pasa. Sí, claro. Todo el Está tiempo estamos a sistematizado. prueba, claro. O sea, estamos a prueba. En realidad no sabemos cuando surge un nuevo antibiótico, un nuevo medicamento, nos están poniendo a prueba. Exactamente. Y hay que ver a ver hasta dónde llega y luego ya vemos a ver si lo estandarizamos o no. Ujú. Todo el tiempo estamos sometidos con los medicamentos, con los antibióticos, a ese tipo de experimentación. Y otra vez, los mitos de la cura. En realidad las enfermedades no existen. Las enfermedades las inventamos los humanos. En realidad lo que existe son ciclos naturales de los procesos biológicos que están abiertos. Pero si yo establezco parámetros y yo digo, de aquí a aquí, yo lo voy a considerar enfermo. Y si se sale de esos parámetros de principio a fin que yo ya establecí, entonces yo voy a decir que está enfermo. Y los que estén fuera de esos parámetros no están enfermos. Entonces la enfermedad yo la creo, yo planteo esos parámetros y entonces yo meto ahí a quien yo quiera como enfermo y entonces a ese es al que yo agarro para intervenirlo. Pero en realidad los ciclos biológicos son muerte, vida, en ratitos bien, en ratitos mal. Pero si te sales de los parámetros, entonces yo tengo el antibiótico parámetro para controlar y manipular ese proceso durante ese periodo. Sí, es verdad. Que a mí las bacterias me parecen, de nuevo, ahí es ponerle valor a cierta vida, ¿no? Nuestra vida es más valiosa que la de ellas, porque en todo caso un antibiótico, pues para ellas es la muerte. Es la muerte, ajá, o sea, es la aniquilación para ellas los antibióticos, ¿no? Entonces me parece increíble que ellas han desarrollado como estos mecanismos de adaptabilidad y de evolución tan funcionales, porque una cosa es que veo que también se tiende a pensar que un organismo mientras más complejo, mejor funciona,
¿no? De nuevo, esta dicotomía: complejo, mejor funcionamiento; simple, peor funcionamiento. Pero con las bacterias pasa precisamente lo contrario, y es por eso porque me gustan tanto, porque son como organismos simples, y lo hablo desde el punto de, comparándolas con una célula eucariota, ¿no? Incluso en tamaño, o sea, son muchísimo más pequeñas que las células eucariotas. Pero esta simpleza, intuitivamente uno creería que quiere decir que son, no sé, más fáciles de eliminar, ¿no? Esta simpleza creería que uno que las hace sencillas, pero es todo lo contrario. Precisamente tienen esta relación masa-volumen, que hace que sus metabolismos sean rápidos, ¿no? La célula eucariota esencialmente tiene un núcleo definido, la procariota no. El ADN está disperso en todo el citoplasma en la procariota, en la eucariota no. Cómo el hecho de que este metabolismo sea tan rápido les da esta ventaja evolutiva tan grande, porque no se reproducen, las bacterias no se reproducen, se duplican cada 20 minutos. La biomasa de las bacterias supera a la biomasa de los animales, las plantas, por mucho. Dicen que si las juntas, supera la biomasa de las bacterias. Pero por los procesos, pues por su ciclo de vida, eso no pasa, ¿no? Porque si no ya estuviéramos cubiertos en bacterias. Por eso me gustan tanto las bacterias, ¿no? Porque rompen con esa noción de que, es que es sencillo, entonces simple, es la palabra que se dice. Es simple, entonces va a ser sencillo combatirlas, ¿no? Es simple, y es esa simpleza lo que las hace tan complejas evolutivamente, ¿no? Porque se reproducen muy rápido, y por mera estadística las mutaciones que ocurren son muchísimas. También leí que evolutivamente eso quiere decir que para los humanos tomaría millones de años. O sea, ese periodo, ese proceso evolutivo es algo que a los humanos nos toma millones de años, y para las bacterias les toma unos días o unas semanas, ¿no? Entonces casi parece ser que pues son la especie superior. Bueno, no superior, y curioso. son más adaptables, más adaptativas, porque como se están duplicando más rápido, entonces la información de generación a generación fluye más rápido. Tienden a responder a un cambio externo de manera más rápida o más eficiente que la especie humana, que nosotros pues necesitamos años, necesitamos cuidados, necesitamos otro tipo de procesos para tener una descendencia, y pues los cambios adaptativos en la especie humana, pues por supuesto que tienen que ser más prolongados. Cuando hablamos de adaptabilidad, de quién es más evolucionado, pues a mí me queda claro que si una bacteria o una cepa de bacterias tiene miles de millones de años sobre la faz de la Tierra, son más plásticas, son más moldeables, responden más rápidos a los cambios. Y la especie humana, que tenemos relativamente muy poco, y no solo nos estamos autodestruyendo, sino que además estamos destruyendo a las demás especies y a los ecosistemas de los cuales depende nuestra propia existencia. Vayamos viendo o poniendo las cartas sobre la mesa para entonces ver qué tan adaptativos somos en relación, por ejemplo, con las bacterias, que definitivamente ellas son más rápido nos ganan de responder, por mucho. Sí, porque hay una teoría, eso también te lo enseñan en biología, que la mitocondria es una bacteria, que de ahí viene, y la mitocondria es este organelo esencial para la célula eucariota. Entonces es interesante pensar que es esencial. Sin ella no producimos energía, y pensar que la mitocondria pudo haber sido una bacteria nos pone de nuevo como en haciendo estos juicios, ¿no? De que ¿por qué la vida humana es la que se antepone ante todo, ¿no? Porque es lo que siempre damos como el origen de absolutamente todo. El origen probablemente fueron las bacterias. Definitivamente sí. Si estuvieron antes que nosotros, en realidad nosotros nos estamos autonombrando y nos estamos autoadjudicando una supuesta superioridad, pero sin tener en cuenta al resto, y menos a las bacterias, porque ni siquiera las vemos. Exactamente. Y además nos atacan, pues hay que matarlas. Entonces son malas. Son malas además las bacterias. Nosotros no las vemos, son chiquitas, sencillas y malas, entonces hay que eliminarlas. Encontré que en la estación espacial los científicos han encontrado cepas de bacterias que han mutado, o sea, para que lo dimensionemos, pues que han mutado por el estrés de la gravedad, ¿no? Y de la radiación. O sea, eso quiere decir que las bacterias son ya genéticamente distintas a las de la Tierra, ¿no? Y que han desarrollado como esta resistencia extrema, ¿no? A condiciones súper hostiles. Entonces, si pueden resistir el espacio exterior, ¿no? Radiación, microgravedad, ¿qué tan fácil va a ser pues que subsistan aquí? O sea, no, a mí me impresiona mucho la adaptabilidad de las bacterias. Y se me hace un tema que me gustaría que todo el mundo conociera, por eso me gusta mucho hablar de ellas.
Yo creo que nos metimos con Sansón a las patadas, pero tú cuéntanos cómo ves el panorama futuro con este tema de los antibióticos. Me hace replantearme muchas cosas. De nuevo, estudiar biología creo que te hace ubicarte en dónde estás a nivel biológico, cuál es tu lugar como especie. Y muchas veces tenemos esta concepción de que preservar la vida humana es lo que debemos de hacer, incluso como biólogos, ¿eh? O sea, uno creería que un biólogo pues tiene más noción de otro tipo de vida, por lo tanto aprecia más otros tipos de vida, pero no, creo que se tiende a poner la vida humana como lo que se debe de preservar a toda costa. Parece ser que en un futuro va a haber una pandemia. Es como un tema así como muy controversial, sobre todo porque venimos bien espantados de la pandemia de COVID, pero se sabe que una de las consecuencias va a ser una pandemia silenciosa, ¿no? Que se supone, porque ese es otro mito, uno no desarrolla la resistencia a los antibióticos, lo que se hace resistente es la bacteria, y siento que ahí es donde entra el factor de comunidad, ¿no? Eso quiere decir que el problema ya no es un problema individual, a lo mejor, bueno, si tú eres el que se vuelve resistente, no pasa nada, son las consecuencias de algo que no hiciste, pero el hecho de que puedas ir regando estas bacterias es lo que lo hace un problema colectivo, ¿no? Y que también habla de nosotros como sociedad, que tanto nos importan otras personas, que tanto nos importan otras formas de vida. Y aunque sí es un hecho y es como una predicción a futuro, ¿no? Que pueda haber una posible pandemia de una era, sería como regresar a una era preantibiótica. También me pongo a pensar, pues hemos llegado hasta acá, ¿no? Antes de la era preantibiótica. A lo mejor nuestro destino es extinguirnos. Y suena muy, yo lo digo y tengo reacciones como muy encontradas porque, no sé, o sea, parece ser que el ser humano, sin caer en discursos medio genocidas, o sea, no estoy diciendo que el ser humano sea una plaga, pero a lo mejor es nuestro ciclo, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que hacer, extinguirnos, a lo mejor es algo que estamos acelerando, ¿no? Pero a lo mejor ese es nuestro destino, extinguirnos. Se me hace curioso estos esfuerzos en preservar la vida humana a toda costa, sobre todo en el ámbito de la biología, porque siento que no nos esforzamos en preservar la vida humana digna, ¿no? O sea, solo es preservarla y ya, porque es precisamente esta esfera biológica, ¿no? O sea, que no se muera, pero no nos detenemos a pensar que hay que preservarla de manera digna, ¿no? Y a lo mejor nuestro destino es extinguirnos a través de una pandemia de antibióticos, quién sabe. Ponerle un valor moral a si es bueno o malo que esta pandemia suceda. Como especie sí, es malo, eso biológicamente es cierto, pero a lo mejor es nuestro destino biológico también, yo eso creo. Como bien planteas desde hace rato, Fabiola, otro de los tantos caminos puede ser el relacionarnos con los antibióticos y con las bacterias, pero para dignificar los procesos. Comprender y asumir que existen otras maneras de coexistir en este planeta y que no solamente la destrucción o la vida por la vida per se son el único camino. Yo creo que hay muchas vías por las cuales podríamos estar aspirando y sería maravilloso que tú, en este amor que le tienes a las bacterias, pues te encontraras con esas otras posibilidades de dignificar, de relacionarnos de otra manera con las bacterias y relacionarnos de otras maneras con nosotros mismos y con las demás personas, incluso incorporando al sistema capitalista, a los antropólogos, a los historiadores, a las abuelitas y a toda esta pues red de vida que en realidad conformamos. Sí, creo que es una percepción de nuevo común, ¿no? Bacterias igual a malo. Hay muchas bacterias muy buenas, ¿no? Esa noción también es importante como decirla, porque precisamente habla de nuestra relación con otros tipos de vida y vida que no se ve, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es fácil empatizar, supongo, con algo que estás viendo que sufre. ¿Cómo sabes que una bacteria está sufriendo? Pero la estás matando. Entonces, ahí también habla pues de nuestra forma o de nuestra poca capacidad de entender otros tipos de vida que no se expresa de las maneras en las que nosotros entendemos o que nosotros estamos acostumbrados. No estoy diciendo que hay que abrazar a las bacterias, pero a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor a las bacterias buenas sí, no sé, si queremos seguir viendo esta parte, ¿no? Como de bacterias buenas, bacterias malas. No se trata de romantizar a las bacterias, ¿no? Simplemente es entenderlas, literalmente entenderlas desde un punto de vista biológico, precisamente para entender su lugar, ¿no? En la vida y el nuestro también, sobre todo el nuestro, y dejar a un lado de este antropocentrismo que hay en general en la ciencia. Y el tema de las bacterias siento que es de los que más lo saca a flote. Por eso me gusta tanto. Bueno, creo que debemos comenzar a repensar a las bacterias
como vida y a nosotros dentro de esa vida cómo encajamos. Pero bueno, ya salió tu tema de investigación para lo que te queda de carrera. ¿Tienes alguna red social, correo electrónico o algo donde te puedan contactar? Les voy a ser bien honesta, no, yo no uso redes sociales. Ok, bueno, pueden dejar comentarios para ella y nosotros se los pasamos. Sí. Ya saben, como siempre, al correo de biofrecuencias1@gmail.com y en las redes de Spotify y YouTube pueden dejar sus comentarios. Muchísimas gracias, Fabiola. Ricardo, un placer siempre. Gracias igualmente y agradecemos la música que León Plaza genera para este espacio de manera original. Biofrecuencias. Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.